Nos acompaña hoy en el estudio el catedrático de Ciencias Políticas de la UNED, Ramón Cottarello, para hablar sobre uno de sus últimos trabajos. Se trata del libro titulado La desnacionalización de España, de la nación posible al Estado fallido, publicado en la editorial Tirant lo Blanc en febrero de este año. Y para hablar con el profesor Cottarello sobre qué es una nación, si España es una nación o un conjunto de varias naciones y otras muchas cuestiones, contamos también con Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días. Tenemos con nosotros hoy al profesor Ramón Cottarello, catedrático de Ciencia Política de esta universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y aunque el profesor Cottarello colabora frecuentemente en los programas de radio de los compañeros de políticas, le habíamos pedido que nos acompañara en esta revista de filosofía, en este programa que hace la Facultad de Filosofía, que lleva tantos años, por un libro suyo que a mi juicio es un libro de extraordinario interés y que no es que haya pasado desapercibido, es que de alguna forma parece que hubiera quedado neutralizado. Es decir, que es un libro que trata temas en los que llevamos trabajando en estos programas desde hace años. Aquí en estos programas ha pasado Santos Juliá en varias ocasiones, pasó el año pasado el profesor Villacañas, hemos tratado el tema de la generación del 56, en fin, hemos tratado en muchas ocasiones temas que trata también el profesor Cottarello en su libro. El libro es La desnacionalización de España, de la nación posible al Estado fallido, que da ya realmente un atractivo para el título, ¿no? En su título. Entonces, la primera cuestión un poco es por qué se ha producido esa espiral de silencio sobre este libro. O sea, se ha acusado en muchas ocasiones al mundo catalán, al mundo del nacionalismo catalán, al mundo de los medios de comunicación en Cataluña, de los medios de comunicación de la televisión pública, de una cierta espiral de silencio con opiniones contrarias a lo que es la posición hegemónica del nacionalismo catalán. Y sin embargo este libro, que realmente es completamente distinto a lo que suele ser la manera de interpretar esto por parte de los constitucionalistas españoles o de los historiadores del pensamiento en España, tampoco se ha discutido en el ámbito español. Y sin embargo sabemos que el profesor Cottarello lo presentó en el Ateneo de Barcelona, con personas que después han sido muy relevantes en la última campaña electoral, en la del 27 de septiembre, y que después incluso ha participado en aquella campaña electoral apoyando la candidatura de la CUP, porque el profesor Cottarello tiene esta cosa que se encuentra muy joven, ¿no? Primero estuvo con la Tuerca con Podemos, después ha estado con la CUP en Barcelona. No hay novedad en la que él no esté o en la que él no participe para después poder vivirla desde dentro. ¿Por qué se ha producido esta espiral de silencio? Si lo supiera, no se hubiera producido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy abrumado por el honor de participar en estos programas y espero estar a la altura. No lo sé. Mira, en concreto, respecto a eso de Podemos y tal, bueno, eso era obligado porque estos de Podemos pues eran alumnos míos y bueno, pues siempre la gallina tiene que acompañar a los polluelos cuando emprenden el vuelo, ¿no? Pero para mí son demasiado moderados. Así que me encontré las almas gemelas en la CUP catalana. Ayer estuve viendo un programa de TV3 que se llama Parlem. Solo se ve en Cataluña. Bueno, y en los que tengan televisión, eso puedan verlo por las redes, etcétera. Es un programa que trata de recoger la opinión de ilustres madrileños o gente residentes en Madrid, del mundo de la academia, etcétera, sobre la cuestión catalana. No recuerdo bien, pero en distintos momentos debíamos de ser pues como unos 12. Por cierto, todo hombres. Eso hay que decírselo a los de TV3 porque no había ni una sola mujer. Bueno, de esos todos hombres, pues prácticamente todos, excepto 3 señores, me parece, o 4, todos catedráticos. Derecho constitucional, de derecho administrativo, de ciencia política, etcétera, ¿no? La opinión era unánime, excepto la mía. A eso estoy tan acostumbrado. Es tan habitual en mi caso que ni siquiera me extraña. Cuando tú dices una espiral del silencio, no, un claro propósito de sepultarlo.
claro, a propósito de sepultarlo, al libro y al autor. De esto, pues sí, es decir, es absurdo porque, claro, a mí me fastidia hablar de mí mismo, pero es que a veces tienes incluso que decir, bueno, pero a ustedes no les parece ridículo esto. ¿A ustedes no les parece ridículo que traigan a ustedes a 14 señores y 13 sean exactamente de la misma opinión y solo uno discrepe? Y con cierto conocimiento de causa, no discrepo porque me dé por un avenate, ¿no? Y no le llama la atención esa extraña coincidencia de todo el mundo en este asunto. Y no llama la atención que, porque también he visto, bueno, el programa era estupendo, claro, evidentemente, pues cada vez que aparecían estos señores, pues uno escuchaba el mismo discurso con distintas caras, y luego aparecía yo y uno escuchaba un discurso distinto. Bueno, eso está pasando todos los días, tan todos los días, que el personal no se da cuenta. El otro día escuché una especie de tertulia, algo por el estilo, hablando del partidismo de TV3, ¿no? Me gustaría conocer a alguien si alguna vez ha hecho una tertulia sobre Telemadrid o sobre TV1, que es literalmente, con todos mis respetos, una bazofia. Igual que Telemadrid. Dirá la señora Aguirre lo que le dé la gana respecto a que eso era libertad de expresión. Eso era una maquinaria de propaganda del PP y de ensalzamiento de su persona sin ningún tipo de vergüenza. Pero eso no se plantea. Se plantea si TV3 es o no objetiva, pero no se plantea el disparate que se está haciendo aquí permanentemente a base de hablar solo los que sostienen el sistema imperante o sus aparentes críticos y silenciar a cal y canto toda crítica nacida aquí. Porque, claro, es prácticamente imposible silenciar las críticas nacidas al otro lado del Ebro, ¿verdad? Pero si alguien aquí discrepa, pregúnteselo a Suso de Toro, ¿verdad? Es decir, pregúntese cuántos intelectuales españoles sostienen el derecho de los catalanes a decidir o el derecho de los catalanes a la autodeterminación y se les oye, y se les permite hablar, y se les permite escribir. Claro, ¿qué sucede? Que es imposible, al menos de momento, no sé dentro de unos meses, no lo sé realmente, pero al menos de momento es imposible que un señor en una empresa privada publique un libro, en una editorial privada, diciendo lo que le parece. Ahora, ¿acceso a los medios de comunicación? Cero. Claro, entonces, espiral de silencio, esta es, claro, naturalmente, es lo de siempre, es la historia de siempre, es un país y una gente tan contenta de haberse, tan encantada de haberse conocido, que no quieren oír nada que no les guste y que cuando eso pasa se cierran en banda y al final se van a quedar ellos propietarios de su calle. Bueno, y ahí es donde precisamente para romper ese contento con uno mismo, el libro plantea desde el principio una interrogante que, digamos, ha centrado el pensamiento español, pero no solo el pensamiento español, el pensamiento español en algunos momentos muy culminantes, por ejemplo, con la figura de Ortega, pero antes de todo eso, ¿qué es ese gran problema? ¿Qué es una nación? Digamos, el libro empieza con este capítulo, ¿qué es una nación? Sabemos que allí hay definiciones sobre la nación, de la idea de Herder, la idea de Renan, la idea de la nación romántica, la idea, por el contrario, de la nación de ciudadanos, qué relación hay entre el Estado y la nación. Entonces, aquí se plantea esta primera interrogante en tu libro, que yo quisiera conectar con una tesis que me parece a mí pues realmente una tesis contraria a lo que suele ser habitual, ¿no?, en la historiografía. Bueno, digamos, en la historiografía hay un cierto debate que, pues yo diría que fundamentalmente desde finales del siglo pasado, hace ya casi unos 20 años, es cuando tuvo eso como más fuerza, a partir de un libro de Fussi de 1808-1996, que es un poco la tesis en qué medida hay una anomalía en la historia de España. O en qué medida, por el contrario, la historia de España es homologable con la historia de otros países europeos, de la historia de Francia, la historia de Alemania, la historia de Inglaterra, dando por supuesto que cada una de estas historias pues también tiene sus momentos críticos, sus momentos disruptivos, sus momentos agónicos, ¿no? Pero entonces ahí se plantea una interrogante
que curiosamente en tu libro, tú más que plantear la perspectiva, que es una cosa que hemos tenido muchos artículos y muchos trabajos sobre eso, ¿no?, últimamente, sobre cómo una parte de los historiadores catalanes reinterpretan o hacen una nueva interpretación de lo que es la historia de Cataluña. Pienso, por ejemplo, el debate que se ha suscitado sobre el libro de Fontana, o las declaraciones de Borja de Riquer, o la promoción que se ha dado al libro de Jordi Canal. Se ha dado mucho eso. Sin embargo, tú, más que hablar de eso, lo que haces es una reinterpretación de la historia de España. Es decir, ¿cómo es esa historia de España? ¿En qué medida es homologable con otros países europeos? ¿En qué medida, por el contrario, hay una anomalía? ¿De dónde viene esa anomalía? Hay una, digamos, una decadencia que de alguna forma se ha planteado durante años. ¿Por qué se produce esa decadencia? Yo creo que hay muchísimas reflexiones en el libro que si tú pudieras comentar o sintetizar ahora sería de gran interés para nuestros oyentes. Sintetizar era el verbo que más temía. Sí, es que has hecho una panorámica general y si te parece vamos a puntuar. Vamos a meter 3 temas y les damos respuesta rápida. 1, nación, Estado, nación, concepto general, etcétera. Y luego te has ido después a este otro asunto de España es o no es un país normal en comparación con el resto de etcétera. Entre medias yo metería uno que ayudaría a salvar ese desnivel, que ¿es España una nación? De acuerdo, o sea, primero nos ponemos de acuerdo sobre que sea una nación, luego preguntamos cómo por la naturaleza nacional de España y luego vamos, entonces, esto nos va a ayudar bastante. Con respecto a lo primero, pues es evidente, si hay un debate en filosofía política, en teoría política, en todo, porque está en todas partes, está en el derecho, está en la filosofía del derecho, un debate complicado es el de nación, es el de la condición de nación, porque pues participa de todas las dificultades epistemológicas habidas y por haber. Empiezas porque cuando hablas, ¿desde dónde hablas? Pues desde dentro de esa nación, o puedes hablar desde fuera, entonces hablas como un antropólogo tratando de los papúas de Nueva Guinea. Pero si tú estás hablando de tu país, estás hablando de tu nación, estás hablando de ti mismo, claro, entonces eso ya plantea el eterno problema del objeto y el sujeto en las ciencias sociales. Hagamos un repaso, ¿para qué lo vamos a hacer si ya está hecho 1000 veces? Sobre todos los intentos de encontrar una definición objetiva de nación que nos permita decir, mire usted, aplicando esta regla en la que todos estamos de acuerdo y con estas unidades de medida en la que todos estamos de acuerdo, esto es una nación y esto no es una nación. No existe. Toda la acumulación que quieras de datos objetivos, la nación es la unidad de gente que habla la misma lengua, la unidad de gente, el conjunto de gentes que tienen la misma religión, los que tienen la misma historia, los que tienen la misma cultura, los que tienen las mismas manías, lo que te dé la gana. No es verdad. Siempre encuentras casos contrarios. La lengua, por ejemplo. Pero hombre, entonces América Latina no tendría más que una sola nación y resulta que tiene pues bastantes más, ¿no? Y así todo. La religión, Es decir, no existe una idea objetiva que te permita un clavo objetivo en el que tú puedas colgar la definición de nación. Ni siquiera la acumulación. Decir, bueno, espere, no. El conjunto es el conjunto de personas que tienen la misma lengua, la misma religión, la misma cultura, la misma tradición, la misma... Todo eso junto. Tampoco. Es más, te encuentras fenómenos como Suiza, con una clarísima conciencia nacional y 4 lenguas, 3 religiones. Y no pasa nada, ¿no? A la vista de eso, pues parece bastante razonable atender a un criterio que es el propuesto también de modo relativamente reciente por Benedict Anderson, el de la comunidad imaginada. Esto es, la nación es el conjunto de personas que dicen que son una nación. Y se acabó. Es una perspectiva completamente subjetiva. ¿Eso qué implica? Pues implica decir, claro, enseguida sale la gente diciendo, pero ¿sabe usted que en el mundo hay 2000 naciones, ¿de acuerdo? ¿Quiere usted convertir el mundo en un lugar de 2000 estados? Mire, yo no quiero nada, me da igual. Lo único que digo es que si una comunidad humana da en la flor de decir que es una nación, usted o los extermina o esa nación se mantiene. Porque, claro, es un motivo de lucha para la gente y tal. Es decir, yo parto del supuesto subjetivo
de que la nación es una comunidad imaginada, que la nación es la voluntad, lo que decía Max Weber, el propósito de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo eso dicho, la unidad de voluntad de la gente de ser una nación, definirse como nación y concebirse a sí mismo como nación colectivamente hablando, asumiendo su historia. Desde ese punto de vista, ¿España es una nación? Bien, esa es una pregunta que a todos nos toca. Hemos oído todo tipo de definiciones, ¿verdad? Una de las más frecuentes es decir, no solamente es una nación, sino que es la más antigua de la historia. Últimamente se ha hecho mucho, sí. Esto lo venden los señores políticos con mando en plaza en este momento como si fuera un descubrimiento y demostrando una vez más su absoluto analfabetismo. Bueno, creo que he oído a un señor decir que España es la primera nación del planeta. Y ese señor es ministro. Y obviamente ignora la existencia de China, por ejemplo, que, en fin, es una clara prueba de que esto no es así, ¿no? Pero incluso el otro, un poco más moderado, que dice, es la nación más antigua de Europa. Pero oiga, no señor, eso no es verdad. Eso no es verdad. El respeto a la verdad le obliga a usted a decir que el primer Estado nacional europeo, precisamente, son los Países Bajos, que se configuran como tal en lucha con España. Y eso tiene un significado, ¿sabe? Eso tiene un significado. En ese momento España es un imperio. Es un imperio que lucha por no fragmentarse. Es un imperio donde nunca se pone el sol. Y de ahí derivan escritores posteriores que no en ese momento la idea de que aquel imperio ya era una nación. Pero eso es una interpretación muy posterior, muy de ahora. Los contemporáneos no se veían como nación, se veían como un imperio. Y ese imperio no quería perder los Países Bajos y tardó 80 años en reconocer su independencia. Y luego no solamente resultó que perdió los Países Bajos, sino que resulta de la Guerra de los 30 años, que es donde nace el mundo contemporáneo, pierde el Rosellón, la Cerdaña, etcétera, etcétera. Va perdiendo una serie de... Es decir, el gran imperio español se va desmoronando a lo largo de los siglos. Ernesto Jiménez Caballero, que era un escritor falangista, estaba un poco tronado, pero tenía mucha gracia, se enfadaba cuando le hablaban de la crisis del 98 y decía, a mí no me hable usted de la crisis del 98 porque en este país hemos tenido 13 98. Y entonces va y los cuenta, claro, y efectivamente el milanesado, Nápoles, América, Cuba, etcétera. La idea de que la crisis del imperio en España empieza con el 98 es absolutamente infantil. Ese imperio, ¿es o no es una nación? ¿Deviene o no deviene una nación? ¿Se convierte o no se convierte en una nación? ¿Nosotros tenemos conciencia de nación o no? Bueno, te voy a dar solo un ejemplo. En España tú escribes un libro que se llame Dios mío, ¿qué es España? Y es un bestseller. La pregunta sigue siendo acuciante. Ese libro lo escribes en Francia, que es que c'est que la France, y no vendes. O What the hell is England, o lo que quieras. Was ist denn Deutschland? Los alemanes, los italianos, los franceses. Fíjate, incluso los italianos no tienen duda de su condición nacional. En España eso es una apasionante pregunta, porque no todos los españoles compartimos la idea de que, efectivamente, como decía un periódico hace poco, las primeras plantas aparecieron en este planeta hace 200 millones de años en España. No todos, claro. Bueno. Pero de todas maneras, eso nos llevará quizás al final del próximo programa a reflexionar en qué momento volvió a ser así. Porque durante un tiempo, a partir de la transición y a partir de la entrada en Europa, se pensó que preguntas como la de Ortega, que eran muy parecidas a esa, Dios mío, ¿qué es España? ¿Qué es una nación? Como es la preocupación que ha sido esencial en mi vida cuando se dirige en el prólogo a los alemanes. Ustedes tienen que comprender que yo reflexiono desde esta circunstancia. Durante un tiempo parecía que eso había quedado definitivamente atrás. España sí era un problema, pero Europa había sido la solución. Se irían disolviendo las identidades nacionales en algo supranacional. Pero antes de entrar en eso, a mí me gustaría decir, vamos a ver, pongamos el caso de los que piensan, que no son pocos, que no se puede hablar de nación hasta el siglo XIX. Y que es precisamente a partir de la Revolución Francesa donde se habla propiamente de nación de ciudadanos, aunque eso, claro, pues no sirve para el caso de Norteamérica, la Revolución Norteamericana, y el caso de Inglaterra, ¿no? Pero sí en el caso de España. Y, bueno, y ahí viene toda una reflexión que tiene que ver con lo que hablábamos de lo de Fuchs y lo de otros,
por qué, lo que es Fernando VII, lo que fue la esperanza de las Cortes de Cádiz, lo que es el terrible siglo XIX de guerras, de conflictos, de los carlistas, los isabelinos, en fin, no llega a cuajar el liberalismo en España. Entonces eso sí plantea una pregunta interrogante que tú citas ahí muchos textos, por ejemplo, pues la reflexión de Vicens Vives, la reflexión de otros, de en qué momento se produce ese debate de decir, ¿qué ocurrió para que al no triunfar el liberalismo, al no haber un tipo de escuela nacional potente como la que tuvieron en Francia, pues efectivamente eso provoca que no haya un tipo de identidad nacional? Digamos, en el debate que a veces se hace de nación y Estado, pues unos dicen, pues nación fundamentalmente ese sentimiento romántico vinculado a lo mejor a una lengua, eso es una visión del mundo y eso hay que preservarlo. Y otros dicen, mire, realmente los que han construido las naciones son los estados. Entonces, por ejemplo, pues el caso del Estado francés, el ejército, la escuela, va creando que lo particular se va haciendo de alguna forma, las particularidades lingüísticas, regionales, religiosas, van quedando subsumidas por la ciudadanía. Y el Estado es el que realmente, el gran promotor de la ciudadanía, sobre todo pues, a partir del tema también de la laicidad, de la república, etc. Entonces, claro, en el caso de España, eso no funciona, fracasa el liberalismo. Ahí hay un tema que quizás tú le dedicas muchísimas páginas, ¿no? Que es el tema del catolicismo, el papel que ha jugado el catolicismo, tanto en lo que es la construcción, digamos, de la monarquía de los reyes católicos, de lo que significó la expulsión de los musulmanes, la expulsión de los judíos, la contrarreforma, como después en lo que es la oposición al liberalismo, la oposición a que el sistema escolar quede en manos públicas, todo eso se puede plantear también como uno de los elementos. Otros dicen también el problema de que en el centro no hubiera una burguesía potente y las burguesías potentes estuvieran en la periferia. El hecho es que se llega, a pesar de la paz canovista, un momento que va a provocar el 98 y ese gran problema que después va a tener que recoger la generación del 14, ¿qué hacemos con este problema? Porque ahí sí ya empiezan el renacimiento cultural, empieza la figura del nacionalismo vasco, la del nacionalismo catalán, empieza Prat de la Riba, empieza Cambó y se plantea entonces ese debate que es el que va, digamos, a agarrotar a la generación del 14, a la generación de Ortega. Entonces ahí se plantea ese interrogante. Todo eso que se vivió en España, que fue realmente... Pero también hay que reconocer que hay otros países que también vivieron experiencias tremendas. Alemania con el nazismo, Italia con el fascismo, Francia también con todas las ambigüedades que tuvo la cultura de resistencia al nazismo. En fin, hay experiencias también del siglo XX sobrecogedoras. Y sin embargo, que no plantean lo que tú dices. Es decir, que no dudan de la existencia de la nación. Se plantean otros problemas. Se puede subsistir la república y la laicidad con la inmigración. Se plantean otro tipo de problemas. ¿Qué significa incluso hoy ser británico con el multiculturalismo? Pero no como tal la identidad de la nación. Y aquí, sin embargo, pues sea por lo que fue el franquismo, sea porque la transición no lo logró resolver, el hecho es que ese tema está a la orden del día, hace que lo que a lo mejor hace 20 años hubiera sido imposible, como tú dices muy bien, que alguien que publicara un libro sobre España lo vendiera, hoy lo vende enormemente. Pepe Borrell ha vendido 22.000 ejemplares en un librito sobre el tema de las cuentas y los cuentos de la 22.000, son muchísimos, en 4 o 5 semanas. Sí, claro. Pero Borrell ha encontrado mucho apoyo en los medios de comunicación. También es verdad. Sí. Todo el mundo está dispuesto a sacarlo, todo el mundo da noticia, todo el mundo lo presenta, todo el mundo tal. A Borrell lo agupan, a otros los ocultan. Mira, es que tu intervención es tan rica que es prácticamente imposible abordarla. O sea que, si te parece, tocamos algunos puntos. Déjame tocar uno de carácter casi anecdótico, pero muy revelador, muy revelador. Dices, la experiencia sobrecogedora que ha habido en Europa en el siglo XX, sí, desde luego. El nazismo ha sido un punto de no retorno en nuestra conciencia. Ya recuerdas a Adorno diciendo que después de Auschwitz ya no tiene sentido escribir poesía. Bueno, ha habido de todo, ¿no? El nazismo ha sido tremendo. El fascismo, desde luego. España no se ha quedado atrás. Pero hay un dato en el que casi nadie repara, y que es muy curioso. Si te fijas, parte de la, vamos a llamarle trampa de la transición, consistió en decir,
Mira, la derecha y la izquierda van a entenderse por primera vez en España, van a hacer un texto de consenso y ese entendimiento consiste en que la izquierda se olvida de todo, la bandera, el himno, no sé qué, no sé cuántos, y la derecha se compromete a ser civilizada. Y eso se ha vendido, yo lo he leído en el órgano más clarividente de la conciencia moral española que ha sido durante años el País, hasta que lo he descubierto que no es tal cosa, ¿no? Cuando se decía, los españoles tenemos que estar agradecidos a Fraga de haber civilizado la derecha. Claro, la primera reacción que te viene a la mente, no sé a ti, a mí es un perfecto ataque de ira. Decir, pero bueno, ¿qué me está usted diciendo? ¿Que yo tengo que estar agradecido a un tío por cumplir con su deber de ser civilizado? Pero si es que ser civilizado es lo que hay que ser. ¿O es que me está usted diciendo que tengo que aguantarme con incivilizados? Sí, eso es lo que te están diciendo. Lo que te están diciendo es que coges esta, o si no, están los tanques. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la naturaleza de la derecha española es muy distinta de la europea. Como todo en España es distinto de Europa, por más que mis colegas y nuestros queridos amigos digan eso de la normalidad, eso es falso. Todo es distinto en España. Y te voy a dar un ejemplo incuestionable. Lo que hace a la derecha francesa, italiana, alemana, inglesa, europea en general, democrática y le da crédito para ser democrática y la hace verdaderamente civilizada, es que se enfrentó al fascismo con las armas en la mano. Y la española no. La española es fascista. Estos ganaron la guerra. No hubo ruptura entre una derecha democrática, civilizada y la fascista. Son lo mismo. Franco mantuvo eso. Y la prueba la tienes a 5 minutos de aquí. Cuando salgas de aquí, coges el coche, pasas por la Moncloa y pasas debajo de una cosa que se llama Arco de la Victoria. Hoy, 2015. ¿De la victoria de quién sobre quién? Bueno, entonces, esa es una diferencia brutal, que demuestra que la derecha española no es la derecha europea. Claro, por eso no hay partido de extrema derecha aquí, porque está en el gobierno. Claro. Y por eso, si le sale una excrecencia, le sale justamente por el centro. Por unos señores recién lavaditos que dicen que no, que ellos son el centro y tal, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, pero vamos al otro. El planteamiento general, que empiezas con toda propiedad y con todo tino. La nación nace en el siglo XIX. Eso es parte de una doctrina muy generalizada, compartida por mucha gente, normalmente gente que me es cercana y me es querida, verdaderamente, pero gente que está profundamente equivocada y que además no quiere ver su equivocación. Pero es objetivable, lo siento, pero es objetivable. Al margen de la cuestión de si tú puedes articular el origen no de la nación española, sino de la conciencia de la nación española, es decir, de la nación española para sí, entendida en lenguaje hegeliano, porque todos estos señores sostienen que la nación española ya era una nación en sí. Lo único que discuten es desde el Pleistoceno, desde Ricaredo, desde los Reyes Católicos, desde tal. Y vamos a dejarlo exactamente aquí, porque es un tema tan filosófico, el en sí y el para sí, que el profesor Cotarelo ha terminado en pleno éxtasis filosófico y le tenemos que llamar a un próximo programa para seguir con el en sí y el para sí. Bueno, pues nada más y muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.